Hola chicos, bienvenidos a Aprendo en Casa con Miss Anita, un canal donde encontrarán las actividades de Aprendo en Casa para primer grado. El día de hoy trabajaremos la actividad Leemos sobre el Bicentenario, como parte de la experiencia de aprendizaje El Perú que queremos, en el área de comunicación. Las peruanas y los peruanos estamos cerca de celebrar 200 años desde que se proclamó la independencia del Perú. Es decir, celebraremos el Bicentenario, un espacio para recordar a muchas mujeres y muchos hombres que aportaron en diferentes momentos de nuestra historia en la construcción de un Perú mejor, para asumir compromisos a fin de seguir construyendo el país que soñamos. Es por ello que para esta semana te presentamos el siguiente reto. ¿Cómo fue nuestro país y qué nos gustaría que cambie o permanezca? ¿Cómo ayudamos a construir el Perú que queremos? Las semanas anteriores conociste los aportes y las acciones de las mujeres peruanas y su importancia para las familias y la comunidad. Esta semana, a poco tiempo de celebrar el Bicentenario de nuestro país, conocerás qué es esta festividad, por qué se celebra y cómo podemos hacer para hacer realidad el país que queremos. Al final de la siguiente semana, compartirás una representación del Perú que quieres y sueñas y tus compromisos para construirlo a partir de diferentes expresiones. El día de hoy, nuestra meta será leer un texto informativo sobre el Bicentenario peruano. Para poder llegar a la meta, debemos tener en cuenta los siguientes criterios. Ubicaremos información en el texto escrito. Vamos a explicar de qué trata principalmente el texto. Y vamos a opinar después de leer el texto para qué se colocó la imagen y para qué sirve el texto. Antes de leer, observa la imagen que lo acompaña. Fíjate qué información brinda. Luego, lee el título del texto. El Bicentenario del Perú. Ahora piensa cómo se relaciona la imagen con el título. ¿De qué tratará el texto que vamos a leer? Es momento de leer el texto. Vamos a ir paso a paso, párrafo por párrafo, leyendo. Recuerda que puedes pedirle ayuda a un familiar para ir leyendo a tu ritmo. Puedes hacer pausa a este video para que puedas leer con calma. Leamos juntos. El Bicentenario del Perú. El Bicentenario es la celebración de los 200 años de la independencia del Perú. En el año 2021, el Perú recordará que es un país libre por la voluntad de muchas peruanas y muchos peruanos valientes que se entregaron su vida por el sueño de la libertad ante el dominio español. El Bicentenario es una fecha que nos invita a todos los peruanos y a todas las peruanas a preguntarnos qué tipo de país queremos ser, pero sobre todo, ¿qué debemos hacer cada uno y nuestras familias para lograrlo? Es así que grandes y pequeños, a partir de nuestras acciones, debemos pensar en hacer de nuestro país un país mejor. Somos capaces de ponernos de pie para cambiar el Perú en el país que soñamos y queremos. Un lugar con peruanas y peruanos respetuosos y orgullosos de nuestra cultura y que siempre busquen el bienestar de todas y todos. Ahora que ya hemos leído, cuéntale a un familiar con tus palabras lo que has entendido del texto. Puedes ayudarte respondiendo las siguientes preguntas. ¿De qué trata el texto? Según el texto, ¿qué es el Bicentenario?
¿Por qué se celebra el Bicentenario en el Perú? A partir de la lectura, ¿crees que es importante recordar el Bicentenario en el Perú? ¿Por qué? ¿Qué acciones y actitudes demostrarías para hacer del Perú un país mejor? A partir de lo leído, ¿para qué crees que sirve el texto? ¿Por qué lo crees? Explícalo. Ahora regresemos al texto. Miremos cómo está organizado. Enumeremos los párrafos del texto. Este es el párrafo 1, el párrafo 2 y el párrafo 3. Recuerda, un párrafo está conformado por una o más oraciones que empiezan con mayúscula y terminan con un punto. Ahora leamos juntos la pregunta y copiémosla en nuestro cuaderno. ¿De qué trata principalmente el texto? Si necesitas ayuda, puedes pedirla a un familiar. Recuerda que para responder esta pregunta, puedes volver a leer el texto las veces que lo necesites para aclarar tus dudas y responder las preguntas. Lee cada párrafo del texto. Señala en cada párrafo la información más importante. Completa la tabla respondiendo la pregunta. Volvamos al texto y leamos el primer párrafo. Recuerda que podemos enumerar las oraciones y leerlas una por una para analizar cuál es la oración que nos da la idea más importante. Leamos hasta la primera oración que termina en el punto. El Bicentenario es la celebración de los 200 años de la independencia del Perú. Muy bien, ahora leamos la oración número 2 que termina en el siguiente punto que está aquí. En el año 2021, el Perú recordará que es un país libre por la voluntad de muchas personas peruanas y muchos peruanos valientes que entregaron su vida por el sueño de la libertad ante el dominio español. Ahora que hemos leído ambas oraciones, ¿cuál es la oración que nos da la idea general de este párrafo? ¿Será la primera oración que dice que el Bicentenario es la celebración de los 200 años de la independencia del Perú? ¿Será la segunda oración que nos dice que recordaremos que el Perú es un país libre por la voluntad de muchas peruanas y peruanos valientes? En este cuadro que puedes copiar en tu cuaderno, podemos ir organizando la información de cada párrafo. Aquí tenemos los párrafos del texto y aquí, ¿qué es lo más importante que nos dice? El primer párrafo, ¿de qué nos habló? Muy bien. El Bicentenario es la fecha que recordamos los 200 años de independencia del Perú del dominio español. Ahora vayamos al segundo párrafo. El segundo párrafo, ¿cuántas oraciones tiene? Muy bien, tenemos hasta aquí la primera oración. Leamos juntos. El Bicentenario es una fecha que nos invita a todos los peruanos y a todas las peruanas a preguntarnos qué tipo de país queremos ser, pero sobre todo, ¿qué debemos hacer cada uno y nuestras familias para lograrlo? La oración número 2, ¿qué nos dice? Es así que grandes y pequeños, a partir de nuestras acciones, debemos pensar en hacer de nuestro Perú un país mejor. Hasta aquí, chicos. ¿Qué cosa es lo que nos dice de este párrafo? ¿Podrías de repente resaltar alguna idea que te parece importante? Por ejemplo, podríamos resaltar ¿de qué nos dice el Bicentenario? ¿Qué nos dice del Bicentenario? Nos dice que nos invita a preguntarnos qué acciones debemos hacer, qué tipo de país queremos ser. Pero no solamente nos debemos preguntar el tipo de país que queremos ser. También nos invita a pensar en acciones. ¿Para qué? Para hacer de nuestro Perú un país mejor.
Entonces, ahora que hemos resaltado algunas ideas, podemos pensar, ¿qué debemos hacer ahora que estamos en el Bicentenario? En el párrafo 2, ¿qué es lo más importante que nos dice? Muy bien, que grandes y pequeños debemos pensar en acciones para hacer un país mejor. Muy bien, ahora vamos a leer el párrafo número 3. Aquí tenemos solamente una oración. Leamos nuevamente y pensemos qué nos quiere decir esta oración. Somos capaces de ponernos de pie para cambiar el Perú en el país que soñamos y queremos. Un lugar con peruanas y peruanos respetuosos y orgullosos de nuestra cultura y que siempre busquen el bienestar de todas y todos. ¿Cómo es el país que soñamos y queremos, chicos? En este texto nos habla de esto. ¿Cómo es ese Perú que queremos y soñamos según el texto? Muy bien, es un país con peruanos y peruanas respetuosos, orgullosos de nuestra cultura y que buscan el bienestar de todos. Entonces, si soñamos con un país de peruanos respetuosos, orgullosos de nuestra cultura y que busquen el bienestar de todas y de todos, ¿cuál será la idea más importante del tercer párrafo? Vamos a completarlo en el cuadro. ¿De qué habla el tercer párrafo? Muy bien, que soñamos con un país con peruanas y peruanos respetuosos, orgullosos de nuestra cultura y que buscan el bienestar de todas y de todos. Ahora leamos el cuadro, integrando todas las ideas principales de cada uno de los párrafos. En el primer párrafo nos dice que el Bicentenario es la fecha que recordamos los 200 años de independencia del Perú del dominio español. El segundo párrafo nos dice que grandes y pequeños debemos pensar en acciones para hacer un país mejor. Y el tercer párrafo nos dice que soñamos con un país con peruanas y peruanos respetuosos, orgullosos de nuestra cultura y que buscan el bienestar de todas y de todos. Ahora podemos responder la pregunta: ¿de qué trata principalmente el texto? Muy bien, el texto trata del Bicentenario y acciones de los peruanos para hacer un país mejor. Recuerda, para hallar el tema principal en un texto es importante analizar la información escrita e identificar qué es lo más importante que se dice en cada párrafo del texto. Luego se deben juntar las ideas e interpretar de qué trata principalmente el texto. Ahora, observa la imagen. ¿Para qué el autor colocó la imagen en el texto? ¿Por qué habrá colocado una bandera del Perú? ¿Cómo se relaciona esto con el texto y la información leída? Ahora que ya hemos leído, ¿para qué sirve este texto? ¿Por qué crees que habrá sido escrito? Explícaselo a un familiar. Muy bien, ahora vamos a buscar en el texto cuántas veces se repite la palabra bicentenario y vamos a resaltarla juntos. ¿Qué te parece? Muy bien, en el primer párrafo vamos a ver, dice el bicentenario. Muy bien, tenemos aquí la palabra bicentenario. Es la celebración de los 200 años de la independencia del Perú. Sigamos buscando la palabra bicentenario. Bicentenario. Empieza con la B y luego con la vocal I. En este primer párrafo ya no hay más. Sigamos al segundo párrafo.
el muy bien, nuevamente tenemos la palabra bicentenario. Seguimos buscando la palabra bicentenario en el párrafo número 2. Muy bien, estamos buscando y me parece que ya no hay más. ¿Tú encuentras otra vez la palabra bicentenario en el párrafo número 3? Empieza a observar cómo es la palabra bicentenario. Muy bien, aquí tenemos una palabra. ¿Bicentenario dice aquí? No, aquí dice bienestar. Muy bien, entonces, ¿cuántas veces se repite la palabra bicentenario? 2 veces. Ahora, busquemos la palabra peruanos. Peruanos. Muy bien, peruanos. Busquemos la palabra peruanos. ¿Dónde encontramos la palabra peruanos? Aquí. ¿Aquí qué dice? Peruanas. Esta no es. Seguimos. Muy bien, aquí está. Una vez, peruanos. Seguimos buscando. ¿Dónde más podemos encontrar? Muy bien, aquí hay otra vez la palabra peruanos. ¿Y aquí? No, porque acá dice peruanas. Seguimos buscando la palabra peruanos. Seguimos buscando la palabra peruanos. En este párrafo número 3, a ver, ¿dónde estará la palabra peruanos? ¿La encuentras? Muy bien, está aquí por tercera vez. ¿Cuántas veces entonces se repite la palabra peruanos? Muy bien, 3 veces. Ahora busquemos la palabra país. País. Busquemos en el primer párrafo la palabra país. Empieza con el sonido P. País. Muy bien. Palabra país. Una vez. Luego busquemos en el segundo párrafo la palabra país. Muy bien. ¿Dónde está? Aquí. Excelente. Número 2. Ahora sigamos buscando la palabra país en el párrafo número 3. Muy bien, la tenemos aquí por tercera vez. ¿Cuántas veces entonces se repite la palabra país? 3 veces. Hemos terminado la actividad. Es momento de evaluar nuestros aprendizajes. Señala con tu dedo en la carita que indica tu logro. Si lo lograste, en la carita que está con fondo celeste. Si lo estás intentando, en la carita con fondo verde. Y si necesitas apoyo, en la carita con fondo anaranjado. Veamos las consignas. Ubiqué información que se encuentra en el texto escrito. Expliqué de qué trata principalmente el texto. Opiné, después de leer, para qué se colocaron imágenes en el texto y para qué sirve el texto. Muchas gracias por tu atención. Recuerda que soy la profesora Ana Valdeserna y si este video te ha servido, compártelo para que otros niños como tú sigan aprendiendo y la educación no se detenga. ¡Hasta la próxima!